¿Ya? Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Le doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema ¿qué es y qué no es el MDR? Los docentes que impartirán la presente sesión son Leonardo Teixeira de Martino, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Terapeutas en MDR y Psicotrauma de ATEP en Chile, y también María José Pucciarelli Richter, terapeuta en MDR del MDR Institute y el MDR IVA de adolescentes y adultos. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de los docentes. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso Introductorio a la Terapia MDR, que tendrá sus sesiones en vivo los días 3 y 4 de febrero. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogos o psicoterapeutas interesados en la temática, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todas y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitados a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Leonardo y a María José para que inicien la exposición del día de hoy. Buenas Muchas noches, gracias, Catalina. muchas gracias por esa presentación. Encantados de estar acá con ustedes, con tantas personas además interesadas en el modelo MDR. Como ya dijo Catalina, mi nombre es María José, soy terapeuta certificada, y está también conmigo Leonardo. Leonardo, Hola. ¿podrías mostrarte por ahí para que vean? Hola a todos, bienvenidos. Gracias por participar en el seminario de hoy. Qué bueno que haya tanta gente interesada en la terapia MDR. Le comentamos a ustedes que, bueno, con María José tenemos la temática de este seminario que son más que un seminario, un conversatorio, ¿no? La idea del día de hoy es aclarar esas dudas de lo que es y qué no es MDR, ¿ya? Así que los invitamos que durante la presentación, cuando tengan dudas, puedan levantar la mano y nosotros mismos les vamos a dar el pase para que puedan hacer sus preguntas. Idealmente, como somos tantos, manejemos esa mecánica, ya que a veces por el chat pueden perderse algunas preguntas con tantos comentarios de tantas personas. Pero bueno, veamos cómo partamos y veamos cómo va yendo, ¿ya? María José. Sí, esta es una introducción y ojalá poder transmitirles a ustedes, con Leonardo, lo que queremos hacer, transmitirles lo bonito de este modelo terapéutico, cómo ha ayudado a tanta gente a aliviar el sufrimiento humano, y bueno, van a ver, esperamos poder transmitir esta motivación que tenemos nosotros y este encanto con MDR. Como sus siglas lo dicen, es una terapia de desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares. Vamos a hablar de los principios básicos, de lo que es y de lo que no es MDR. ¿Qué es MDR? Es un modelo terapéutico respaldado empíricamente y reconocido a nivel internacional como un tratamiento eficaz para el trauma y una amplia gama de trastornos. Hay muchas otras patologías que se trabajan con MDR que también las vamos a ir mencionando. Está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, al igual que la terapia cognitiva conductual para trabajar el TEP en niños, adolescentes y adultos. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento MDR? En palabras fáciles, primero comentarles que MDR es un catalizador del aprendizaje.
Cuando ocurre un suceso traumático, este puede perturbar el sistema de procesamiento de la información, provocando que las percepciones sean almacenadas en la forma que fueron experimentadas durante la vivencia original. O sea, la información queda bloqueada, ¿no es cierto? Y esta información a menudo se activa por diversos estímulos o recordatorios que pueden venir tanto del exterior como del interior, y a estos estímulos que se activan es lo que le llamamos nosotros desde este enfoque disparadores o gatillantes. El cambio se produce al metabolizar rápidamente el residuo disfuncional del pasado y transformarlo en un aprendizaje útil en el presente. Nosotros como terapeutas sabemos que no por mucho que un paciente cuente una y otra vez su experiencia o adversa o su evento traumático, eso no implica necesariamente que lo está reprocesando, ¿no? Se requiere otro tipo de intervención para que haya un cambio real, un aprendizaje distinto. Entonces, la idea es que cuando se vive esta experiencia adversa, que queda congelada, cristalizada en una red de memoria negativa, esta pueda ir avanzando, siendo empujada con este modelo, siendo empujada hacia una red de memoria positiva. Hay experiencias que hemos vivido todos, que han sido traumáticas, adversas, pero que han sido procesadas. Yo de ellas he podido sacar un aprendizaje, y esa experiencia entonces no queda guardada en una red de memoria negativa, queda guardada en una red de memoria positiva, porque hay un insight asociado, hay un aprendizaje, hay un resignificar la experiencia. Entonces, ese es el objetivo que busca MDR. Están diciendo que sí, estamos cambiando las láminas, por si acaso, que alguien estaba preguntando. Ok, ¿quién crea este modelo? Es Francine Shapiro, a quien le debemos todos los terapeutas MDR. La verdad que admiramos a Francine Shapiro. Ella estudió literatura en Estados Unidos, literatura inglesa. La psicología era un interés secundario. La verdad es que ella no le gustaba la terapia conductual, pero no era su principal interés, hasta que la diagnostican con un cáncer. Y ahí sí se mete a hacer un doctorado en psicología clínica, sobre todo para entender como la relación entre la mente y los factores estresantes. Y es gracias a un hecho fortuito, ella va a una consulta con su médico, el que le entrega el diagnóstico de cáncer, y quedó tan afectada, tan mal, que se va a caminar por un parque, y en palabras de ella, de Francine, lo describe así: noté que cuando venían a la mente los pensamientos perturbadores, espontáneamente mis ojos comenzaban a moverse con rapidez de un lado a otro. Los pensamientos que estaba teniendo desaparecían repentinamente. También noté que cuando volví a recordar esos pensamientos no eran tan molestos ni tan válidos como antes. Leo, tú siempre me complementas esta historia. Sí, esta historia es bien particular porque a Francine, en entrevistas que dio, bueno, lamentablemente Francine Shapiro nos dejó en el 2019, producto de este cáncer que la motivó a desarrollar la terapia MDR. Y ella cuenta que sale de esta consulta médica muy afectada, y se va a caminar por este parque, es un bosque, de estos típicos, me imagino, bosques de Estados Unidos, con árboles de los dos lados, inmensos, enormes, y ella va caminando pensando en lo que le estaba pasando, y empieza a ver los árboles de un lado al otro. Y al final de este recorrido por este parque, ella comenta que se sentía mucho más tranquila, ¿no? Este evento fue el gatillante de la terapia MDR.
Sí, ahí tenemos una participante que está haciendo, yo me imagino que el mismo movimiento que hizo Francine cuando caminaba por este parque, y de ahí empezó todo, o sea, de ahí ella vio que se calmó, bajó sus niveles, ojo, su problema no había desaparecido, su cáncer estaba ahí, la angustia por su enfermedad siguió ahí, pero bajar los niveles de ansiedad. Así que ella decidió, veamos qué es esto, probemos qué es esto, y María José les va a seguir contando al respecto de qué hizo Francine. Creo que de alguna manera todos podemos sentirnos un poco identificados cuando descubrimos algo nuevo. Los terapeutas siempre queremos estar, a veces al principio, practicando, ¿no? Que fue lo que hizo ella. Empezó a practicar con toda la familia, con todos los amigos, con todos los colegas vivo por haber. Y todos reportaban buenos resultados, que la experiencia traumática iba disminuyendo, ¿no es cierto?, en su activación, en su excitación como material. Entonces, luego empezó trabajando con unas 70 personas en 6 meses aproximadamente. Shapiro desarrolla un procedimiento estándar que tenía como objetivo reducir la ansiedad. En un comienzo, este modelo, que hoy se llama EMDR, no tenía la R, era solo EMD, donde lo principal era la desensibilización, porque cuando uno, con la estimulación bilateral, que la vamos a ir explicando de a poco, no se preocupen, cuando uno activa el parasimpático con la estimulación bilateral, baja inmediatamente la ansiedad. Entonces, la ansiedad y el movimiento ocular rápido son recíprocamente inhibitorios. Ya habían estudios antes, en todo caso, del efecto de los movimientos oculares con la reducción de la ansiedad y cómo este activa el sistema parasimpático. Y sabemos que el sistema parasimpático es el encargado de volver el cuerpo al equilibrio, ¿no es cierto? En una respuesta de huida, de lucha, se me activa el simpático, que es el que me prepara, donde hay adrenalina, pero cuando tengo que volver a un estado más neutral, es el parasimpático el que se activa. Ya para el año 1989 se publican más de 20 estudios controlados de los efectos de la terapia EMD en pacientes con trauma de guerra o víctimas de abuso sexual. Leo, ¿tú querías decir por qué esta población objetivo en particular? Sí, cuando preparábamos esta presentación, María José me decía, por favor, da los ejemplos tú, que yo siempre me los voy a saltar. Entonces, yo soy como el comentarista de las cosas particulares. ¿Por qué esta población? Recordemos que Francine está en Estados Unidos, ¿ya? En esta época tenemos a todo el residuo de la Segunda Guerra Mundial, veteranos de guerra, todos los conflictos armados en los cuales Estados Unidos era parte activa, ¿ya? Así que el TEP en personas de guerra era lo que ella veía todos los días, y también las víctimas de abuso. Recordemos que en los 90 hubo el auge de los primeros movimientos LGBT, el SIDA. O sea, en Estados Unidos esto era bien marcado, entonces era mucho más fácil conseguir pacientes con este tipo de trauma, y por eso fue que ella se enfocó en esto, ¿no? No suponemos que no nada más en esto, pero la mayoría de los pacientes controlados para su estudio fueron este tipo de población. Y ya para el año 90, entonces EMD se transforma en MDR, y aquí agregamos la R entonces de reprocesamiento, el continuo perfeccionamiento de los procedimientos, la recopilación de publicaciones y el análisis de casos clínicos lleva a ampliar el alcance del modelo. Se observa que MDR provoca simultáneamente la desensibilización y la reestructuración cognitiva. Ya no solamente bajamos la perturbación, ahora le agregamos entonces reestructurar cognitivamente el episodio traumático. Y la aparición de insight y un aumento de sensaciones de autoeficacia. Alcances terapéuticos.
algunas poblaciones investigadas y tratadas exitosamente con MDR han sido las fobias, tanto específicas como de proceso, ¿no es cierto? Fobia a las arañas, fobia a volar en avión, fobia a manejar, etc. Fobia a los terapeutas. Ojo, eso ha sido muy bonito, yo descubrirlo desde este modelo, cuando los pacientes tienen fobia al terapeuta, que también es algo que se puede trabajar. Trastornos de pánico, trastornos de apego, los trastornos de apego, abandono, humillaciones en la infancia. Sí, vamos a compartir el PPT, se va a mandar, ¿no es cierto, Leo? Sí, sí, el PPT se los va a Va a mandar mandar, no ahí se para... preocupen, no se preocupen porque se va a enviar el PowerPoint. Yo estaba diciendo entonces que los trastornos de apego, humillaciones en la infancia, abandono, y aquí ya se hace una diferencia y lo que llamamos T grande y T chica, la T mayúscula, T minúscula. Entonces T grande, T mayúscula, podría ser, por ejemplo, un trauma grande, una violación, sobrevivir al holocausto, sobrevivir al tsunami en el 2010, y una T chica, y por eso lo estoy explicando dentro del trastorno de apego. Una T chica pueden ser humillaciones en la infancia, malos tratos, que de manera sistemática en el tiempo terminan haciendo una T grande, ¿no? Un niño que ha sido invalidado, un niño o una niña que ha sido invalidado, maltratado, humillado, termina siendo finalmente eso una T grande, un trauma importante. María José, en el grupo están preguntando si se ha investigado con TOC. Decirles que estos alcances terapéuticos son los que se iniciaron con MDR, ¿ya? Es decir, no es una lista única. MDR trabaja con trastornos de personalidad, con personas TOC, personas del espectro autista. En los últimos 2 años incluso dentro de la asociación tenemos especialistas en espectro autista, se está haciendo mucha investigación a raíz de esto, así que esta lista que ven acá no es limitativa. Acá hay mucho más trastornos o mucho más motivos de consulta, ¿no? Sí, también, Marcela, También. con los deportistas de alto rendimiento sufren algo que se llama, es un tipo de estrés, sorry que yo no recuerdo bien los términos, pero sí los trabajan. Incluso donde yo trabajo tenemos un psicólogo que particularmente hace MDR para grupos de fútbol de alto rendimiento y les va muy bien. Entonces sí, ¿ya? María José. Sí, me gustaría comentarles que por lo menos de cómo a mí me gusta explicar, lo hago generalmente a partir de los errores. Creo que de los errores uno aprende mucho más y me gusta compartirlos. No obstante, esta vez voy a hacerlo al revés, por la pregunta del TOC. Me llegó un paciente derivado, un chico de 15 años, que se gastaba un confort diario para ir al baño, cloro, jabón, entonces él salía del baño y en el pasillo quedaba el cloro, el jabón, se resbalaban todos los que venían detrás de él, y hay un protocolo específico para trabajar con pacientes TOC y lo sacamos adelante con muy buen resultado. Digo lo sacamos porque hay un equipo detrás, psiquiatra, la familia, pero sí hay protocolos para TOC. Entonces, duelos patológicos, dolor crónico, dolor de miembro fantasma, adicciones. También hay un protocolo que se llama protocolo EPACA, ¿no? De estos protocolos uno se tiene que ir formando. Protocolo EPACA es para adicciones, pero no solamente el consumo de alcohol, drogas, etcétera, o ludopatía, sino que adicciones a parejas maltratadoras. También sirve para trabajar, por ejemplo, conductas desagradables como comerse las uñas, tirarse el pelo, meterse el dedo en la nariz, etcétera, por decir algunos ejemplos.
Ya, Pasemos- perfecto. Sí, no sé si alguien tiene una pregunta. Recuerden que para hacer preguntas lo que podemos hacer es levantar la mano en el Zoom y nosotros le damos el espacio para que puedan preguntar. Igual, esta temática es súper interesante, ¿ya? Francisca, no sé si la pregunta que me vas a hacer es la misma que está en el chat. Sí Cuéntanos. y no. Ya, cuéntanos. Quería saber cómo abordaba el MDR la parte del trastorno de espectro autista. ¿Cómo lo afrontaban? ¿Cómo lo abordaban? Ya, importante que tengamos claro algo, chicos. Este webinar es un webinar súper introductorio. Acá le vamos a explicar cómo funciona la terapia un poquitito más adelante, que también lo están preguntando. Pero hay temáticas que son específicas, que son para después de formarse en MDR, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la pregunta de cómo funciona el MDR con respecto a es una formación avanzada. Nosotros primero vamos a entregarles los primeros pincelazos de lo que es el entrenamiento básico, de lo que es la terapia MDR, invitarlos a que obviamente tomen el curso que es introductorio, que va a presentar a DIPA, y sigamos. Ahorita María José les va a explicar cómo funciona el MDR, ¿ya? Sí, quiero agregar igual, se puede trabajar con niños, se puede trabajar con cualquier persona que entienda la consigna, que entienda lo que uno le va a pedir, ¿no es cierto? Que evoque el recuerdo. Por supuesto que con niños uno lo ajusta y lo adapta a lo que ellos puedan entender, pero a mí me ha tocado trabajar MDR con pacientes con retraso mental moderado, y lo que dice la teoría, lo que dicen los papers, es que el efecto igual es positivo, solo que vas a tener que reprocesar más experiencias relacionadas con el trauma. Por ejemplo, había una paciente con lo que les digo, retraso mental moderado, que tenía un trauma por una internación. Entonces, quizás en una paciente que tenía otras condiciones hubiera podido elegir una memoria, reprocesar y hubiera estado bien, pero acá tuvimos que elegir varias memorias asociadas al trauma para obtener el mismo resultado. Entonces, puede ser que uno se demore más, pero el resultado es efectivo. Lo estoy contestando también pensando en los pacientes en el espectro, ¿no? Y alguien preguntó si se trabajaba con niños. Sí, también se trabaja con niños. Vamos a un poco la presentación porque queremos mostrarle un video. Este video igual es introductorio, es de la autoría de la asociación, por eso lo vamos a poder pasar. Hay un micrófono abierto que voy a pasar. Disculpen, ya. Prestemos atención a este video. Este video nos va a hablar sobre una de las cosas que ya hemos tocado, pero nos va a traer nuevas para seguir tocando, ¿ya? Déjenme ponerlo, activar el audio. Cuéntenme si se ve con una señal. ¿Se escucha? Bueno, igual es música lo que se escucha, todo está perfecto. Sí.
Perfecto. La primera respuesta o el primer comentario después del video es: no se preocupen por el video, le vamos a dar el link para que puedan verlo. Ya, disculpen, YouTube. Se lo vamos a mandar para que lo puedan tener y lo puedan ver cuantas veces ustedes quieran. Y lo bueno de este video es que adicionalmente se lo pueden enviar a pacientes, ¿no? Es un video para todos. Déjenme de nuevo volver a compartir el PowerPoint. María José. Gracias, Leo. Bueno, para comprender MDR, a modo introductorio, ¿no? Necesitamos comprender algunos conceptos. El modelo de sistema de procesamiento de la información, las redes de memoria, la mecánica, que es la estimulación bilateral. Y aquí me faltó hacer hincapié en comentarles que este es un modelo terapéutico, ¿ok? No es una estrategia, no es una técnica, es una mirada de cómo yo veo y trabajo con el paciente. La técnica es la estimulación bilateral, pero es un modelo terapéutico, que además consta de 8 fases. Ya. El PAI, también conocido como el SPIA, que es el modelo de procesamiento de la información, proporciona el marco teórico y los principios sobre los cuales se sustenta este modelo terapéutico. Existe en cada uno un sistema inherente que está fisiológicamente orientado a procesar información hacia un estado de salud mental. Esto quiere decir de alguna manera que cuando yo me lastimo la mano, me hago un corte, yo no tengo que andar diciéndole a mi herida cicatriza, ¿no? El cuerpo, de una manera natural y espontánea, lo va haciendo, al menos que haya algo que obstaculice mi herida. Aquí pasa lo mismo, el cerebro fisiológicamente está orientado entonces de manera natural para ir hacia un estado de salud mental. El problema lo tenemos, ¿no? Cuando este sistema se bloquea o se desequilibra por el impacto de un trauma, observándose respuestas desadaptativas. Las alteraciones al sistema de procesamiento de la información, debido a estados de alta activación por experiencias adversas, dan como resultado memorias inadecuadamente procesadas y almacenadas desadaptativamente. Entonces, la experiencia traumática queda almacenada con los componentes de la memoria, que se los vamos a ir repitiendo después, pero que son una imagen, o una sensación también puede ser, una creencia negativa de mí misma, una emoción y una sensación corporal. Estos 4 componentes de la memoria quedan congelados en el cerebro. Después vamos a ver que a estos 4 componentes le llamamos ICES. Y cuando se trabaja con estimulación bilateral, entonces se activa el sistema de procesamiento de la información, haciendo conexiones más sanas, asimilando nueva información, haciendo insight y llevando la información congelada hacia la red de memoria positiva y adaptativa. María José, disculpa. A los participantes no es necesario que nos escriban su correo por el chat. Ya sus correos los tenemos como base de datos. El video se los vamos a mandar a DIPA, porque ya hay unos que están preguntando que para qué es el correo, que no, entonces no entiendo. Ya, no se preocupen, no sigan mandando los correos. Sigue, María José. Bueno, entonces, de alguna manera ya hemos ido hablando de esto, de las redes de memoria. Una red de memoria representa un sistema asociado de información. Metafóricamente, se puede visualizar como una serie de canales donde los recuerdos, imágenes, pensamientos, emociones y sensaciones corporales se almacenan y se enlazan unas con otras. Y esto es lo que llamamos, desde el enfoque MDR, el ICES.
Y tenemos que hacer que el recuerdo pase de la red de memoria negativa, con esta nueva información, con esta reestructuración cognitiva, a la red de memoria positiva. Y blanco de memoria es toda aquella experiencia que yo voy a reprocesar. De cada experiencia que yo hago un reprocesamiento, tengo que construir un ICES. Y les vamos a mostrar cómo se hace ese ICES. Entonces, tenemos un evento traumático que queda congelado, que queda enquistado en la red de memoria negativa, ¿no es cierto?, con un ICES negativo. Por ejemplo, la imagen es que me asaltaron. La creencia negativa de mí misma es estoy en peligro. La emoción, miedo, y la sensación corporal, un dolor de estómago. Y después de ese reprocesamiento, con el modelo MDR, yo paso esta experiencia a la red de memoria positiva, y no significa que no me voy a olvidar del evento. Para nada, MDR, por si acaso, no borra memorias, pero sí, como baja la perturbación, lo puedo guardar de manera distinta. La imagen, me ha pasado con pacientes que cuando, ok, ¿cómo es la imagen? Ya está, no la veo, está borrosa la imagen. O me veo muy lejos de la imagen, pareciera que no soy yo la que está en esa experiencia. Entonces, la imagen sufre modificaciones buenas, la creencia positiva, lo peor ya pasó, la emoción, tranquilidad, seguridad, la sensación corporal, tranquila. Y esta experiencia, entonces, yo puedo decir que está guardada ahora en una red de memoria positiva. Y lo bonito que tiene MDR es que, porque, a ver, trabajamos con pacientes muy complejos, ¿no? Como que si yo me tuviera que poner a reprocesar cada experiencia vivida en la infancia, por ejemplo, no termino más. Pero MDR siempre se parte, se los vamos a mostrar también después, generalmente en los pacientes graves yo parto por el presente, reprocesando, pero en pacientes que están preparados para poder, espérense que me molesta, ahí está, que están preparados para poder reprocesar la experiencia del pasado. Espérense que los mensajes como que me desconcentran. Ya. ¿Qué estaba diciendo, Leo? Ya que yo también me puse a leer el chat. Lo bonito del MDR es que se parte con pacientes complejos por el presente, la más perturbadora, creo que era lo que estabas diciendo, María José. Me quedé Sí. pegado, ¿me escuchas? No, sí. Ok, Ya. bueno, sí. Sí, Sí. lo que María José estaba diciendo es que lo bonito del MDR es que no vamos a trabajar evento por evento desde toda la infancia. Ya, ¿Ya? listo, gracias. Claro, que al elegir el peor recuerdo, ese en consecuencia arrastra a los otros. Entonces se trabaja como por conjunto de experiencias traumáticas. Claro. Gracias a los que me ayudaron con la ayuda de Emilio. Dale, pasemos a la otra. Entonces, la técnica. Esto sí que es la mecánica, la técnica, la estimulación bilateral, que es una parte muy importante del tratamiento. Hay distintos tipos de estimulación bilateral. Tenemos la estimulación bilateral visual, tenemos la estimulación táctil, tenemos la auditiva. Se ha idealizado la estimulación visual. Eso quiero que lo tengan claro, porque los tres tipos de estimulación son altamente efectivos. Lo que pasa es que habían más estudios relacionados con lo visual, pero ha habido una idealización al respecto. De hecho, Francine Shapiro en algún momento dice, me equivoqué con el nombre de la terapia, ¿no? Debiera haberse llamado solamente terapia de reprocesamiento y no incluir en el nombre de la terapia la estimulación visual. La estimulación visual, o sea,
bilateral produce, permite atención dual. Eso es trabajar con un pie en el pasado y otro en el presente. Porque la idea aquí, si bien nosotros llevamos al paciente a la experiencia traumática, la idea no es que reexperimente ni que se revictimice al vivir nuevamente la experiencia, sino que esté con un pie en el pasado y otro en el presente. Y al estar haciendo estimulación no la puedo mostrar, pero al estar haciendo estimulación bilateral tiene que estar concentrado también en eso. Ahí ustedes ven que en la foto la terapeuta le está moviendo los dedos y la paciente tiene que seguir con sus ojos, no con la cabeza, tiene que seguir con sus ojos el movimiento. Por lo tanto está en el presente concentrada con esta estimulación, pero también reprocesando la experiencia del pasado. Ya, voy a aprovechar el comentario de María José de no les puedo mostrar para explicarles por qué no se puede mostrar. La estimulación bilateral es una herramienta del modelo MDR, ¿ok? Aquí es donde, esta es la técnica entre el modelo, ¿no? Entonces, refrescamos lo que María José decía. MDR no es una técnica, es un modelo terapéutico. Dentro del modelo terapéutico está la estimulación bilateral. ¿Por qué no la podemos enseñar? Porque nosotros no queramos. Si ustedes se meten en TikTok, en Instagram, en YouTube, van a encontrar estimulación bilateral. Pero sería irresponsable de nuestra parte enseñarles a hacer estimulación bilateral, porque primero se la pueden hacer ustedes mismos, o se las pueden hacer a un tercero, y ustedes no tienen la formación ni los conocimientos necesarios para poder ocuparlo. Entonces, aquí nuestro primer llamado como asociación, por favor, cuando vean en TikTok el abrazo de la mariposa o el movimiento de los dedos, no lo hagan y tengamos conciencia que esto gatilla en el cerebro y en la psiquis de la persona. Es una herramienta que sirve para reprocesar, quitar el trauma, pero si se ocupa de mala manera puede empeorar al paciente. Por eso es que una de las recomendaciones es que no la hagan. Juan, no se puede hacer auto-MDR. Es como si un cirujano se operara él mismo, ¿ya? Eso no se puede hacer. Entonces, por favor, no lo hagan. Si quieren buscarlo por información, nosotros más que mencionarla, no los vamos a enseñar. Pero es bueno educar y concientizar en que el MDR sirve muchísimo. Yo he visto personalmente cómo cambia vidas, pero hay que ser un poco responsable. Catherine preguntaba sobre el abrazo en la mariposa. El abrazo en la mariposa es un tipo de estimulación bilateral táctil, ¿ya? Por lo tanto, también los va a llevar a las redes de memoria, así que no lo hagan solo, ¿ya? María José, no sé si explicaste el último punto de esta lámina. Ya, ahí entonces vamos a eso. Ok. Y la estimulación bilateral sirve tanto para reprocesar experiencias del pasado como para fortalecer experiencias de vida positiva. Y esto también es maravilloso en el modelo, ¿no? Porque con la estimulación bilateral, entonces yo voy a la red de memoria negativa, que está congelada, reproceso la experiencia, recuerden que se va a la red de memoria positiva, pero también los pacientes no siempre llegan con una disposición no están preparados, quizás tienen la motivación, pero no están preparados todavía para poder reprocesar experiencias, y yo puedo, con estimulación bilateral, potenciar o amplificar emociones positivas, experiencias positivas, y conectar con la red de memoria positiva. Se puede hacer un DIR, que le llamamos en MDR, que es instalar algún recurso o activar algún recurso en el paciente con estimulación bilateral. También se trabaja el estado seguro, que es como que si fuera un estado interno, un estado mental que se establece antes de cualquier reprocesamiento para que el paciente pueda acudir a él, tipo oasis, si está muy angustiado en la sesión, ¿no? Paramos un momentito, nos vamos al estado seguro, que se recupere, y volvemos entonces a reprocesar la experiencia traumática.
Bueno, este modelo consta de 8 fases. No pretendan aprenderse así las fases de memoria, toma tiempo incorporar el modelo, pero igual quisimos mostrárselas. No son lineales tampoco estas fases, pero como todo tratamiento voy a explicar la número 1 primero. La toma de historia y el plan de tratamiento. Recojo historia, una buena anamnesis, ¿no es cierto? Acá yo tengo que identificar si el paciente es idóneo para comenzar un tratamiento MDR. Y hay ciertos criterios para evaluar esa idoneidad, ¿no es cierto? Si establece un buen vínculo con el terapeuta, si hay una relación de confianza, si logra una regulación emocional, tiene red de apoyo, el estado de salud. Se sabe que hay ciertos medicamentos que no favorecen el reprocesamiento, por ejemplo, entonces yo también tengo que estar informada de los medicamentos que toma. Todo lo que son benzo no favorecen el reprocesamiento, antidepresivos sí lo favorecen. Si hay consumo de alcohol y drogas, consideraciones de tiempo. Los pacientes a veces llegan como, necesito trabajar la fobia a los aviones porque tengo que volar la próxima semana. Ok, no, está difícil, ¿no? Y evaluar disociación. Es muy importante también la disociación que está de la mano con el trauma complejo. En esta fase también tenemos que identificar el motivo de consulta, formular los objetivos del tratamiento y planificar el tratamiento identificando los blancos, y aquí están las 3 vertientes de nuevo que salía en el video. Yo identifico los blancos de memoria a trabajar, los disparadores del presente, cuáles son aquellos gatillantes que me activan el evento traumático, y patrón a futuro, cómo me gustaría a futuro poder manejar esta situación, y tengo que ampliar el repertorio conductual del paciente, que también se hace a través de la estimulación bilateral. Preparación y estabilización. Preparar a los pacientes para el reprocesamiento de los blancos, explicar el modelo de tratamiento con palabras fáciles. El Shapiro da una opción, y cuando uno hace el entrenamiento también te dan opciones de cómo ir explicando el modelo para que el paciente lo pueda entender. Muestro los distintos tipos de estimulación para que el paciente vea cuál más le acomoda. También tengo que ver si hay problemas visuales, entonces no está recomendada la estimulación bilateral visual. Aquí trabajo el estado tranquilo, las estrategias de estabilización. Esto se llama fase 2 de estabilización, y cuando hay pacientes graves, esta fase 2 se extiende, y hablamos entonces de trabajar una fase 2 extendida en pacientes más complejos. La fase 2 también tiene que ver con evaluar, ¿no es cierto?, como les decía antes, la capacidad del paciente de regularse. Hace deporte, tiene actividades, cómo maneja el estrés. Entonces, a veces hay pacientes que están hiperactivados, que son aquellos más bien impulsivos, que tienen conductas suicidas, parasuicidas, pero también tengo en el otro lado de la zona óptima, tengo a los pacientes hipo, que tienen una hipoactivación, y aquí tengo pacientes más bien disociativos, más bien obsesivos, que tratan de suprimir la emoción, mucha rumiación, alexitímicos también. Cualquiera de las dos, ya sea hiper o ya sea hipo, no están dentro de la ventana de tolerancia, por lo tanto mi trabajo de reprocesamiento se va a ver obstaculizado. Mi trabajo es subir al paciente hipo, tengo que conectarlo, y al paciente hiper tengo que regularlo para que los dos, ambos, estén en la ventana de tolerancia. Igual me gustaría agregar algo importante. Perdón, Leo, vamos a volver atrás. Aunque no crean,
está comprobado que los pacientes hipo es más difícil trabajarlo para meternos a la ventana de tolerancia que los pacientes hiper. Y podría ser raro, ¿no? Pero el hipo no... Hay doble trabajo. Primero, que identifique la emoción, y segundo, que sepa qué hacer con esa emoción, que es distinto al hiper, que solamente le paso estrategias de regulación. Bueno, no necesariamente pasar, trabajar con él estrategias de regulación, pero es más fácil que cuando el paciente está desconectado. Hay un doble trabajo ahí. María José, antes de pasar a la siguiente lámina, voy a responder dos preguntitas rapidito del chat para que no se queden en el tintero. La primera es que, chicos, anteriormente dije que el abrazo de la mariposa, lo ideal es que no lo hicieran ustedes, pero sí, el abrazo de la mariposa es autoadministrado. Lo que no quise decir que no lo fueran a hacer ustedes. Ustedes lo hacen, pero tienen que estar supervisados por su psicólogo, ¿ya? Lo responsable es que su psicólogo les diga, ya, fuera de sesión, si te sientes nerviosa, haz el abrazo de la mariposa. ¿Ya? Eso es lo que no deberían hacer. Pero el abrazo de la mariposa sí es autoadministrado, se lo hace uno mismo. Eso por un lado. Por lo segundo, José Rafael preguntaba sobre cómo es eso de trabajar un recuerdo que arrastra a otro. Por ejemplo, alguien que tiene problemas con la autoridad de su trabajo, entonces, en un recuerdo es que su maestro en el colegio le gritaba, ¿no? Y un poquito más atrás es que su profesor de primaria lo retó enfrente de todo. Pero si vamos un poquito más atrás, y el más perturbador era cuando de bebé, 5 o 6 años, su papá lo regañó porque, no sé, se fue de noche fuera de la casa, ¿no? Entonces, a lo mejor trabajando el perturbador, arrastras consecutivamente los otros eventos que, si bien no es el mismo evento, son parecidos, ya se entrelazan. Eso es lo bonito del MDR. El MDR hace conexiones entre estas redes de memoria, ¿ya? Por eso es que el cerebro es muy inteligente, el cerebro humano, ¿verdad? Eso, digamos. Fase 3. Fase 3 de evaluación del blanco. Entonces, aquí yo ya estoy con el paciente, con el recuerdo que se eligió reprocesar. Como decía Leonardo, puede ser el primero o el más perturbador. A veces el primero y el más perturbador es el mismo, pero también puedo partir por disparadores del presente si es que el paciente está si es muy grave. Entonces, acceder al blanco para el reprocesamiento con MDR, estimulando los componentes primarios de la memoria, y construyo un ICES. Si recuerdan, era la imagen más perturbadora, la creencia negativa de ti mismo o misma, la emoción y la sensación corporal. La fase 4, la 3 y la 4, es muy importante que sepan, la 3 y la 4 van pegadísimas. Yo no puedo hacer un ICES porque cuando yo hago la evaluación del blanco en la fase 3, es una llave de entrada. Yo conecto al paciente con el recuerdo perturbador. Dime la peor parte de ese recuerdo, dime lo que crees negativo de ti mismo, cuál es la emoción, cuál es la sensación corporal. Terminó la sesión y seguimos la próxima semana. Eso es imposible. Entonces yo activo al paciente con el recuerdo y tengo que pasar inmediatamente. Estas van pegadas, a pesar que no es lineal, las fases no son lineales, 3 y 4 van pegadísimas. Y comenzamos con la desensibilización. Se aplica estimulación bilateral, observar el material que surge de forma espontánea desde el reprocesamiento, y aquí cabe todo. Pueden surgir nuevos recuerdos, pueden surgir emociones, otras creencias, insight, cabe todo, y el terapeuta tiene que estar muy atento a lo que el paciente va diciendo, y también a la parte física. Si hay cambios, hay pacientes que hasta les cambia el color de la piel, es impactante. Tengo que limpiar todos los canales de la red de memoria asociados al blanco, y aquí nosotros le preguntamos por la escala de perturbación.
aquí Leonardo nos puso, escala de unidad subjetiva de perturbación o angustia. Entonces, de 0 a 10, siendo 0 nada y 10 mucho, ¿cuánto te perturba este recuerdo? Yo se lo pregunté antes, en la evaluación. Y esta etapa termina cuando el SUD es 0 o 1 o 2 ecológico. Y les vamos a poner un ejemplo de duelo. ¿Por qué podría ser 1 o 2 ecológico? Hay pacientes que han perdido un ser querido. Entonces, al momento de reprocesar, el SUD es 1, 1. Bueno, pero ¿qué necesitarías para llegar a 0? Es que no voy a llegar a 0, ¿no? Como si llego a 0 es como que lo olvidara. Por lo tanto, yo necesito, no estoy perturbada, te dicen, ya no estoy perturbada, pero necesito algo en donde yo me siente tranquila que no voy a olvidar a mi ser querido. Ese es un 1 o 2 ecológico, adaptativo, esperable. Otro ejemplo del 1 o 2 ecológico puede ser las víctimas de abuso sexual, ¿ya? Reportan de que no llegan a 0 y es lo mismo. Cuando María José habla de no olvidar, no es que el MDR borra memorias, no. Pero, por ejemplo, con las personas con las que trabajo, los psicólogos con los que trabajo, un caso fue que una chica dijo que ella iba a estar en 2. Y cuando le preguntaba que por qué era 2 y no menos, es que ella decía que, no, que ella aprendió de esa situación. Por más que le causó dolor, le causó todo el trauma que pudo generarse del abuso, ella dijo que ese 2 era un recordatorio y aprendió de la situación. No le preguntamos qué aprendió, ¿ya? Pero lo importante es que no perturba la memoria o el recuerdo, pero es adaptativo, que es lo que decía María José. Pues ya eso se le conoce como un 1 o 2 ecológico. Un 3 es mucho, ¿ya? Y ahí es como, entonces a lo mejor hay algo que se nos está quedando. Yo, dinámico aquí puse el ejemplo y yo fase 5 más cosas. Fase 5, entonces, paso ahora a instalar la creencia positiva, escogida por el paciente, se aplica estimulación bilateral y se aumentan las conexiones con la red de memoria positiva. Es importante que la creencia positiva sea realista, ¿no? Si no, no se va a poder instalar. Si hay una paciente que tuvo problemas con una mamá narcisa y maltratadora, pensar en soy querible para mi mamá es súper falso, no se va a lograr. Entonces hay creencias, y acá quise poner como las creencias comodín, que a mí me gustan mucho, como lo peor ya pasó, soy valiosa, puedo cuidarme, esta yo la amo, hice lo mejor que pude, como que la gente tiende ahí a reconciliarse consigo mismo, con la experiencia, a entenderse y a admirarse de una manera más compasiva. Ahora tengo el control, puedo elegir. La creencia la elige el paciente, pero nosotros tenemos que orientarlos en la elección de la creencia, porque además la creencia tiene que tener ciertas características, tiene que ser del yo, tiene que ser en positivo, si es de la creencia positiva, tiene que ser generalizable. Entonces no serviría, por ejemplo, una creencia, quiero que me quieran, mal. La creencia es, soy querible. Y ahí uno está un ratito entonces trabajando con el paciente, uno incluso le pasas, hay una lista de creencias negativas y de creencias positivas que ayudan al paciente a seleccionar la mejor y con la ayuda de uno como terapeuta. Luego pasamos entonces al escaneo corporal. El objetivo de esta fase es complementar el reprocesamiento chequeando si existe cualquier sensación corporal residual asociada a la memoria traumática, porque también sabemos que hay recuerdos en etapas preverbales, a lo mejor ni siquiera está el recuerdo, ni siquiera hay una imagen, pero sí hay una sensación. Me ha pasado con pacientes que a lo mejor han estado en incubadora,
y hay una sensación de soledad, pero no hay recuerdo. Nosotros sabemos que el cuerpo lleva la cuenta y que registra, por lo tanto también se hace un escaneo corporal para ver si hay un residuo de la experiencia traumática. La fase 7, que es de cierre, en donde yo tengo que cerrar la memoria de trabajo, enfocar al paciente en el aquí y en el ahora, y hay ciertas técnicas, estrategias. Uno le puede decir al paciente, por favor, dime 5 objetos que hay a tu alrededor, ¿no es cierto?, que a lo mejor no hayas visto antes, algún sonido que estés escuchando, y lo voy conectando, ¿no?, enraizando. ¿Qué vas a hacer después de esto? Y lo traigo al presente. Yo tengo una paciente que me dice, ya empezaste con tus preguntas simplonas, me dice la paciente, pero de simple no tienen nada, tienen que ver con volverlos al presente y protegerlos y cuidarlos. Validar el trabajo realizado, recordar al paciente sobre lo que puede ocurrir entre sesión y sesión, porque el cerebro queda activado con la estimulación bilateral, queda activado más allá de la sesión, por lo tanto pueden aparecer nuevos insights, otros recuerdos, pesadillas también, y es importante que el paciente lo anote como material para poder trabajar en la próxima sesión. Asegurarse que el paciente se encuentra dentro de la ventana de tolerancia emocional. Jamás, por ley, y yo creo que esto es transversal a cualquier modelo, no puedo dejar ir a un paciente que está desregulado o disociado. Tengo que trabajar con él, me tome el tiempo que me tome, hasta que esté en la ventana, en el aquí y ahora, conectado con el presente, para que se vaya. Y en la sesión siguiente, entonces, yo hago reevaluación. Hay nuevos insights, ¿qué apareció? Cuéntame cómo te fue, ¿apareció alguna creencia nueva? ¿Te pasó algo? Y reevalúo blanco anterior. Si el blanco anterior sigue perturbando, ¿no?, de la sesión pasada, lo vuelvo a abrir y vuelvo a trabajar el reprocesamiento. Si ese blanco está cerrado, entonces me voy a otro recuerdo de la lista de recuerdos para poder reprocesar. Ya, entonces, María José, discúlpame, yo no modifiqué la presentación, pero esto es un pequeño resumen de las 8 fases. Fase 1, toma de historia y plan de tratamiento. Fase 2, de preparación. Fase 3, de evaluación del blanco. Fase 4, de sensibilización. Fase 5, instalación. Fase 6, escaneo corporal. Fase 7, de cierre. Y fase 8, de reevaluación. Respondiendo a una pregunta del chat, ¿cuántas sesiones por fase o para todas las fases? Esto se lo tienen que aprender como terapeutas y como futuros pacientes que a lo mejor pueden ser. MDR no tiene números de sesiones, porque cada paciente es diferente, cada motivo de consulta es diferente, incluso teniendo a 2 personas con el mismo evento, ejemplo, un accidente de auto, los 2 estuvieron en el mismo accidente de auto, cada uno procesa y almacena diferente el evento, por lo tanto, cada uno lo reprocesa y lo desensibiliza diferente. Ayúdenos, y aquí de nuevo con la parte ética, a no comercializar, sabemos que esto es un trabajo, pero no comercializar MDR. Eso de en 4 sesiones te doy de alta, eso no existe, sin ni siquiera haber evaluado un paciente, ¿ya? María José decía, estas fases no son lineales. Tú puedes tardarte 2 sesiones haciendo toma de historia, 7 sesiones preparando al paciente para el reprocesamiento. O sea, cada paciente es un universo completo. Así que, como respuesta a esa pregunta, no hay. Dicen que cuánto dura cada sesión. Mira, lo recomendable al principio, después de un entrenamiento básico, es que tengan horas de sesiones de 90 minutos, 1 hora y media, aprox. Normalmente puedes reducirlo a 60 minutos, pero igual tiene que tener un timing. Menos de 60 minutos o 45 minutos es complicado mantener una sesión de ese tipo de duración.
¿Cuándo está cerrado en blanco? Bueno, María José les comentaba, está cerrado en blanco cuando la escala de 0 no perturba nada y trabajaste todos los recuerdos de esa memoria, ¿no? Y Leo, perdón, María José, perdón, sí, el blanco está cerrado. Cuando llego a sub 0, 1, 2 ecológico, cuando instalo la creencia positiva y es creíble, cuando hago el chequeo corporal y no hay ningún residuo en el cuerpo, recién ahí yo hago el cierre de esa experiencia. perfecto. María José, ¿podrías respondernos tú? ¿Cuándo se le da el alta al paciente? Ajá, bueno, después de trabajar todos los recuerdos del pasado, ¿no es cierto? Estoy hablando como el protocolo estándar, porque cuando hay pacientes complejos, esto hay que modificarlo. Pero después de trabajar todos los episodios del pasado, trabajo los disparadores del presente, también como un blanco, ¿no es cierto?, con el ICES, y de ahí me voy al patrón a futuro. Cuando ya trabajé eso, el pasado, el presente y el futuro, el paciente está listo para irse de alta. Perfecto. María José, en poquitas palabras, porque recuerde que no podemos ahondar mucho, ¿cómo se hace el escaneo corporal? La imagen del evento traumático, y ya a esta altura, en este momento, en esta etapa del tratamiento, ya no se habla de imagen, se habla de experiencia. La experiencia junto a la creencia positiva, sin estimulación bilateral, haga un chequeo corporal de cabeza a pie y fíjese si hay alguna perturbación, alguna incomodidad física. Ya, hay más preguntas en el chat, vamos a avanzar un poquito y retomo las preguntas, porque ahora viene tiene una parte interactiva, ¿ya? Mitos y verdades del MDR. María José. Ya, a ver si se atreven a jugar un poco con nosotros, a pensar, a reflexionar. Mitos y verdades. Todo esto ya lo vimos en todo caso. Es falso que MDR es un modelo de terapia que solo trabaja con la historia y los traumas del pasado. ¿Por qué es falso? Sí, es falso. ¿Por qué es falso? Sofía levantó la mano. Espero que sea Ya, para esto, por favor. Sofía, ¿por qué es falso? Sofía Ancaín. Solo trabaja con los traumas del pasado. ¿Por qué es falso? Porque también se puede trabajar con otros temas. Por ejemplo, con el autismo o diferentes otros tipos de síntomas. Ya. ¿Quién más quisiera decir algo? ¿Camila? Se trabaja con las imágenes del pasado, pero también del presente y proyectando como a un futuro, con las creencias del presente y del futuro. Súper, sí. Protocolo de las 3 vertientes. Se trabaja con el pasado, con el presente y con el futuro. Quizás voy a poner un ejemplo de nuevo para que no quede duda. Entonces, paciente que le tiene dificultad para hablar en público. Tiene disparadores en su trabajo, al hablar con el jefe, cuando tiene que ir a pedir un aumento de sueldo, también a lo mejor en algunas reuniones sociales. Entonces yo hago el plan de secuencia de blanco y empiezo a buscar otras experiencias en el pasado y sale una profesora que lo humilló frente al curso y todos se rieron de él, y también entonces la mamá le dijo, eres un inútil o una inútil, y cómo le gustaría manejar a futuro. Le gustaría poder estar tranquila y expresarse libremente cuando quiere decir algo. Entonces, voy a las experiencias del pasado, a las primeras, las más perturbadoras, con la mamá, con la profesora, a lo mejor le hicieron bullying. Luego me vengo a trabajar los disparadores del presente, con el jefe, en reuniones sociales, cuando quiere pedir aumento de sueldo, y hago un patrón a futuro de cada disparador del presente. O sea, tú tienes problemas para pedir aumento de sueldo, ¿cómo te gustaría manejar eso a futuro? Y también se trabaja con estimulación bilateral, el patrón a futuro. Ya. Es falso. La respuesta está dada, ¿ok? Es falso, es una terapia que solo ocupa movimiento ocular, por eso se llama MDR, terapia de desensibilización y reprocesamiento,
a través del movimiento ocular. ¿Quién es la valiente? Claudia, Ya. Claudia Fosa. Es falso porque también se puede trabajar por medio de golpes y por audición, no solamente ocular. Súper Correcto. bien. Se conoce como terapia de desensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular. No obstante, según Shapiro, debió llamarse terapia de reprocesamiento, que les había comentado anteriormente, ya que se logra a través de la estimulación bilateral, ya sea, como decía, visual, auditiva, táctil. Muy bien, muy bien. Sí, de estos comentarios, punchline además, cuando Shapiro se dio cuenta de que no solamente la estimulación bilateral, o sea, el movimiento ocular era lo único que daba resultado, quiso cambiarla, pero ya a esa altura ya todo el mundo conocía MDR como terapia de reprocesamiento, de desensibilización y reprocesamiento. Entonces era como Coca-Cola que cambia ahora el nombre de Coca-Cola, ¿cachai? Entonces, no. Y se dedicó a explicar que no solo la visual, y que bueno, a ella le hubiera gustado poderla haber llamar terapia de reprocesamiento. En verdad es lo que hace. El otro, bueno, este es más o menos parecida. María José está sin audio. Perdón, falso. Existe Falso. solo un tipo de estimulación bilateral, la visual, y es la única que se utiliza para obtener los resultados esperados. La contestamos antes. Vamos a ver la verdadera, que es, están las tres estimulaciones, visual, auditiva, táctil, y las tres son igualmente efectivas. Muy bien, me encanta que participen también en el chat y que... Ya, la terapia MDR solo puede realizarse de manera presencial. ¿Qué creen ustedes? Ya, bueno, es falso, pero ¿qué creen? Bueno, como dicen en el chat, sí, efectivamente también se puede hacer online, salvo que, bueno, inicialmente se hizo de forma presencial, pero la pandemia nos impulsó, bueno, a los terapeutas a incursionar en la terapia online, y lo bueno es que o sea, se ha podido demostrar que tienen la misma efectividad, ¿ya? Incluso, por favor, no repitan esto porque no está, lo voy a decir yo que no soy terapeuta, pero en algunos pacientes la terapia online es mucho más efectiva, ¿ya? O sea, pacientes que tienen temor a salir a las calles, después de la pandemia mucha gente quedó con este trastorno los trastornos de la cabaña, no recuerdo cómo se llama, que le daba miedo salir. Para este tipo de personas, la terapia online es como anillo al dedo. Sí me gustaría decir que con niños es mejor presencial. Sí, se recomienda mucho más con niños, con adolescentes la online igual, como en todo el tema tecnológico, toda esta cuestión, pero con niños chiquititos es mucho mejor online, lo que no implica, perdón, presencial, sí, presencial, lo que no implica que se pueda hacer online, ¿ya? Pero es mejor presencial. María José. Para ser terapeuta MDR debe ser terapeuta cognitivo-conductual, falso, falso, falso. Dale, Leo. Puedes tener... Camila Valladares, creo, tiene la mano levantada. Sí, te quería consultar de manera online, eso como que acentúa que el paciente se haga este tipo de técnica o el mismo No, terapeuta lo puede hacer. Recuerden que la estimulación bilateral, la estimulación bilateral puede ser autoadministrada. Ese no es el problema, chicos, que quede muy claro, ¿ya? Yo me puedo hacer los toques yo mismo, puedo hacer el movimiento ocular yo mismo. Lo que no puede hacerse es sin supervisión, es decir, en sesión con un terapeuta controlado, porque los efectos de la estimulación bilateral, sin supervisión o sin ni siquiera saber cómo se hace, ¿ya? Porque a lo mejor puede ser la misma estimulación visual, pero mal hecha. Ya si yo hago esto, estoy estimulando visualmente, pero esto no se hace, No jamás. estás estimulando nada, Leo. Ahí no pero, claro, no se pero, está estimulando nada.
era para enseñar. Esto, si yo hago esto, a lo mejor puede ser que estoy sirve. estimulando, pero en verdad no sirve, ¿ya? Y si lo hago correctamente, solo puedo llegar a recuerdos muy perturbadores que lo que van a hacer es inhabilitarme a mí mismo. Entonces, Claro. no es que no se pueda autoadministrar, sino que el terapeuta te enseña cómo, cuándo, ¿cachai? En qué frecuencia, si es rápido, si es Claro, lento. porque hay momentos en que se requiere la estimulación bilateral y hay otros que no. Y de repente los pases son lentos y cortos y de repente los pases tienen que ser largos y rápidos. Y eso solo lo maneja el terapeuta. Gracias. Entonces, para ser el terapeuta Nada. MDR, ¿hay que ser terapeuta cognitivo-conductual? No, no hay que ser terapeuta cognitivo-conductual. Se puede ser terapeuta cognitivo-conductual, pero para ser terapeuta MDR hay que ser psicólogo, psiquiatra o estudiante del último año. Es necesario certificarse y puede ser de todas las corrientes terapéuticas, de todos los enfoques terapeutas. Psicoanalista, humanista, conductivista y los demás que yo no sé que ustedes sí saben. Hay convergencia con todas las terapias, con mindfulness, con el psicoanálisis, con la terapia cognitiva. Ya, antes de pasar a lo último de la presentación, que igual nos quedan 10 minutos, muchas de las preguntas que están en el chat las voy a responder ahora. Kelly, tienes la mano levantada. Sí, hola, consulta. Estaba escuchando recién que comentaban que para certificarse en MDR es necesario ser psicólogo o psiquiatra. ¿Terapeuta ocupacional de salud mental no podría hacerlo? No, y les explico, justo ahorita viene la explicación de por qué no. Primero, el mundo MDR se divide, según Francine Shapiro, en dos grandes ramas. La formación clínica, que para Francine iba motivada a que el terapeuta MDR no se quedara únicamente con el curso básico, sino que buscara la supervisión y continuara con la formación en los diferentes especialidades de la terapia, trastornos disociativos, trabajar con partes, ser consciente de la transferencia y la contratransferencia para el paciente y para el terapeuta en la terapia, manejar crisis disociativas. Por eso es que Francine tomaba muy en cuenta la formación, ¿ya? Formación no solo básica, del entrenamiento básico MDR que te permite aplicar la terapia, sino en las diferentes áreas, como le hemos mencionado durante el webinar del día de hoy, niños, disociación, trastornos de conducta alimenticia, TOC, neurodesarrollo, adicciones. En verdad, el mundo MDR es poco conocido para lo grande que es y lo efectivo, sobre todo, que es. Muchas gracias. Y por otro lado, la carrera MDR tiene igual pasos, ¿ya? Tiene igual áreas. Acá van a ver primero el sistema de paraguas. En el MDR, en Chile, una de las asociaciones que forman MDR es ATEP, de la cual yo formo parte, soy director ejecutivo y María José también está en la directiva. Es la Asociación Chilena de Terapeutas en MDR y Psicotrauma, respaldada por AIVAP, que es la Asociación Iberoamericana de Psicotrauma, y MDR América Latina, que es una regional de países, de asociaciones y profesionales MDR. Pero lo primero de todo es el instituto, el MDR Institute en Estados Unidos. El MDR Institute fue el instituto fundado por Shapiro, que puso y estableció los estándares para poder ser un terapeuta MDR y la carrera MDR. Crearon los manuales de formación y es de dónde hay que seguir. Ellos son la fuente principal de información. Lamentablemente, y yo creo que como muchas psicoterapias en general a través del paso del tiempo, se ha ido desvirtuando de alguna manera. Se han creado terapias que dicen ser terapias de reprocesamiento y al final no lo son, pero entonces al momento de buscar formarse en MDR, por favor busquen al MDR Institute, ¿ya?
¿Por qué el paraguas? Porque el paraguas es un sistema de acogida, ¿ya? De lo macro a lo micro. Una vez veamos el MDR Institute, vamos a las regionales. MDR América Latina es una asociación internacional comprendida por países como Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Chile, que dan lineamientos siguiendo el MDR Institute en la formación de terapeutas, al igual que la IBAP. La IBAP es un poco más grande o sea, más grande en el sentido que abarca más países de habla hispana, incluido Brasil y Portugal, ¿ya? Y un poco más abajo en el paraguas encuentran a las asociaciones nacionales como ATEP, ¿ya? Y abajito está el terapeuta. Entonces, el sistema de paraguas es para que toda la información sea filtrada a través de estos diferentes escalafones. Ahora, la carrera MDR tiene igual peldaños, ¿ya? Como esta escalera en ascendente, ustedes en este momento no forman parte de esta escalera. Ustedes están abajitos de la escalera, ¿ya? Con este webinar, ustedes, lamentablemente, porque es muy corto, el webinar es 1 hora y media, no llegan ni siquiera al primer peldaño, que es ser terapeutas MDR. Una vez ustedes hagan su entrenamiento básico, cumplan con las horas exigidas por el MDR Institute, sigan todos los parámetros, ustedes se les entrega un certificado, que por cierto es muy bonito, donde dicen que ustedes son terapeutas MDR y pueden tomar pacientes a través de este modelo. Recordemos, no es una técnica, es un modelo psicoterapéutico. Después que se forman, cada asociación establece parámetros para seguir subiendo y ser terapeuta certificado. Lamentablemente, por un tema de traducción, lo que ustedes obtienen al finalizar el entrenamiento básico se llama certificado, pero no es lo mismo ser terapeuta MDR que ser terapeuta certificado, aunque igual tienen 2 certificados, ¿ya? ¿Por qué? Porque el terapeuta certificado tiene más horas de supervisión, tiene entrega de casos, etc. Siguiendo está el supervisor, que María José es supervisora, que bueno, en psicología saben cuál es la mecánica de un supervisor, ayudar a otros terapeutas en el desarrollo práctico del MDR. El facilitador, que María José también es facilitadora, es quien ayuda al entrenador en la formación de nuevos terapeutas. Está los entrenadores MDR, que son los encargados únicamente a poder formar a profesionales, a psicólogos o psiquiatras MDR. Estaba leyendo el chat, lamentablemente no se puede formar a terapeutas ocupacionales por 2 cosas, uno legal y uno, digamos, los que académico. El legal es que según la ley de salud chilena, la psicoterapia únicamente puede ser ejercida por los psicólogos y en su defecto psiquiatras, ¿ok? Por eso no pueden ser terapeutas ocupacionales, no pueden ser pedagogos, psicopedagogos, pero, pero no. Y la parte teórica o técnica es porque los psicólogos y psiquiatras tienen mucha más información en cuanto a lo que es el desarrollo del cerebro, etcétera, etcétera, cuestiones que se ven en la carrera que a lo mejor no necesariamente comparten con otras. ¿Ok? Algunos se preguntarán, bueno, pero Leo, al principio dijeron que yo soy abogado. Yo no hago MDR, conozco mucho, he leído muchísimo, he estado en entrenamientos, yo los organizo, pero eso no me habilita ni para ejercerlo, ni para practicarlo, ni para enseñarlo, ¿ok? Yo simplemente acá estoy apoyando a María José como consultor, ¿no? Respondiendo a las preguntas, que igual ya casi se nos acaba el tiempo, no sé cómo es el sistema de ADIPA con el tiempo. La última lámina, acá, si quieren, no sé, le pueden tomar un pantallazo. Comunidad internacional, lo que ya les había hablado, la Asociación Nacional, tienen las redes sociales, y Setups, puedo decir que Setups es el centro donde soy parte, y María José también trabaja en Setups. Nosotros somos, además de ser un centro clínico de atención de pacientes con MDR, somos uno de los pocos centros especializados en MDR en Chile. Somos también los que organizamos los entrenamientos. Alguien preguntaba en el chat si el curso de ADIPA era igual a un entrenamiento, y no, lamentablemente no, porque el entrenamiento básico son más de 50 horas de formación, ¿ok?
Entonces, lo que los invitamos, primero que todo, es a tomar el curso de ADIPA, porque lo que sí es que es más desarrollado que lo que acabamos de hacer nosotros hoy. Así que tómenlo, en verdad, el precio está súper accesible para la cantidad de información a la que van a acceder. El ponente, no sé, mi cámara creo que está fallando, no sé qué le pasa a Zoom últimamente, que esto me ha pasado en otros webinars. El ponente de este curso es Patricio Galleguillo, es uno de los 2 entrenadores avalados por el MDR Instituto en Chile. Bueno, además de ser mi colega en Setups, en verdad si no lo toman, pierden mucho, así que los que están interesados en MDR, tómenlo. Lamentablemente tenemos que recalcar que únicamente es dirigido a psicólogos y a psiquiatras. Y eso, mientras aparece Catalina, que es nuestro soporte de ADIPA para el curso, el sorteo, no sé si muchas Aquí estoy. preguntas hay, lamentablemente. Catalina, no podemos, el tiempo no sé, no nos da tanto para responderle a todos, pero bueno, las redes sociales y el curso de ADIPA es el camino para continuar con el MDR. Ujú. No sé si, bueno, si gustan pueden quizás responder, había unas manitos levantadas, no sé, igual para una o 2 preguntas hay tiempo, así que si Ya, quieren. antes de darle la palabra a Claudia, estudiantes de psicología en último año pueden tomar el diplomado de MDR, sí y no. ¿Por qué sí y no? Si están en su práctica, sí. Si no están en su práctica o si ya la terminaron pero no se han titulado, no. ¿Por qué? Porque el entrenamiento MDR es práctico, es teórico práctico. Ustedes tienen que tomar pacientes durante el entrenamiento. Por lo tanto, siguiendo las leyes nacionales, ustedes pueden tomar pacientes legalmente durante la práctica y ser supervisados, pero no lo pueden hacer en ese tiempito entre finalización de la práctica y titulación. Ahí no lo pueden hacer, pero sí después de la titulación. Entonces, si están por empezar práctica o en la práctica, pueden tomar el entrenamiento básico, porque tomar el entrenamiento básico sin tomar pacientes para practicar es perder la instancia. A veces es mejor esperarse unos mesecitos más a tener la titulación o a empezar la práctica para que disfruten en verdad el MDR. Claudia. Claudia Fosa. Cortita mi pregunta. Bueno, yo más que nada, yo estoy interesada en tomar este diplomado. Quería saber dónde, o sea, ya respondió algunas preguntas sobre dónde se puede tomar, pero me gustaría saber los valores y los tiempos en meses. Me dijiste 50 horas, pero esas 50 horas, ¿en cuántos meses se distribuye? Eso quería saber. Sí. Eso no. Esa información, Claudia, depende del proveedor del entrenamiento, porque hay unos que lo hacen en 3 meses, hay otros que lo hacen en 2 meses, depende del proveedor del entrenamiento. Sorry no es publicidad, sino es hablando de calidad. Yo avalo obviamente lo que nosotros hacemos, porque seguimos los estándares del MDR Institute, así que la presentación que les va a llegar, creo, Catalina, mañana o pronto, este PowerPoint tiene las redes sociales donde pueden buscar, pero el primer paso es el curso ADIPA. O sea, la primera formación para ampliar lo que vieron hoy. ¿Ya? Camila Valladares. Hola, primero que todo, muchas gracias, estuvo muy interesante el seminario. Y segundo, tengo una palabra súper literal. En una parte dijeron que a las personas que tenían problemas oculares no se le podía hacer este tipo de como modelo, aplicarle este tipo de modelo. Mi pregunta es que esa no me quedó muy claro. ¿Por qué no se podría aplicar si también es táctil y también es con sonido? ¿Qué tipo de enfermedades oculares? Tú misma te diste la respuesta. Es falso. Eso de ya. que si tienes problemas oculares y no puedes hacer MDR es falso. Una persona no vidente puede hacer MDR. ¿Ya? Perfecto. Ya. Solo que no con estimulación visual, sino con las otras. Con la estimulación bilateral la escoge el paciente, no la escogen ustedes. Porque el paciente se siente más cómodo a lo mejor visualmente o auditivamente o con táctil. Por ejemplo, sería poco inteligente pensar en un paciente que sufrió abuso sexual una estimulación táctil, por ejemplo, en la cual se le tenga que tocar los muslos o las manos, ¿ya? O una persona sordomuda igual puede hacer MDR porque se le hace estimulación no auditiva,
¿ya? Pero eso lo conversan con su paciente. Su paciente incluso puede hacer las tres, pero le acomoda más la visual, por ejemplo, o la auditiva, o la táctil. María Leo, José. igual me gustaría decir que yo por ley no toco a ningún paciente, o sea, por principio, por lo tanto, la estimulación táctil se la autoadministra el paciente, y yo solamente voy diciendo un poco más rápido, hasta ahí muy bien, detente, respira, pero táctil se lo puede hacer el mismo paciente. No, nosotros en el centro donde trabajamos, si el paciente no se lo quiere hacer él mismo, quiere que usamos unas varas. Para los niños hay millones de materiales como hacerlos, pinceles, varitas mágicas, millones de cosas. Material para niños, por ejemplo, si hay psicólogos de infantos juveniles, material para MDR niños hay cantidades. Muchas gracias. Muy Eh, interesante el seminario. Gracias. Catalina, en verdad a mí me cuesta mucho parar y no responderle a todos, pero por cuestiones de tiempo igual hay que seguir las normas. ¿Te parece si vamos al sorteo? Sí, bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Leonardo y a María José por la excelente charla que nos han dictado el día de hoy. A continuación, les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación de este seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas después, luego de la sesión interminada del día de hoy. Yo les recomiendo que si no pueden descargar de inmediato el certificado, guarden el link, porque en este momento hay casi alrededor de 400 personas y a veces colapsa un poco el software, ¿ya? Así que les sugiero que puedan guardar el link. No sé quién es que más está hablando ahí. Vamos Ya te ayudo ahí, Pablo. Gracias. Catalina. Entonces, el link está a continuación. Lo voy a volver a subir. Y para que, bueno, no se vaya a perder. ¿Ya? Voy a dejarlo nuevamente. Este es el link para que puedan descargar el certificado. Repito, si no pueden hacerlo ahora, tienen hasta 24 horas después para poder realizar la descarga de este certificado, ¿ya? Ahora compartiré pantalla para iniciar el sorteo para ver quién será él o la ganadora para el curso el que se sorteará. Ya les voy a pedir que puedan participar conmigo y también voy a dejar en otra pestaña un código QR para que puedan también descargar el certificado, ¿ya? Entonces, les voy a pedir si pueden participar conmigo y irme diciendo, ¿cierto?, al agua, o si la persona que yo nombre al momento de realizar el sorteo está para felicitar, ¿ya? Ahí no sé si ven bien el código QR y también la página de los sorteos, si me pueden mencionar. Sí, se ve todo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora pido su participación. Sebastián Ignacio Calisto. Está Sebastián Muñoz. Sebastián a la 1. Sebastián a las 2. Sebastián a las 3. Por favor, les pido que estén atentos al sorteo porque... ¿Aló? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah, ya, perfecto. Pensé que era Sebastián. ¿No está Sebastián entonces? No, al parecer no. Natalia Galquina. Natalia Galquina, a la 1, a las 2 y a las 3. Karen Denise Vilugrón. Karen Denise Vilugrón, a la 1, a las 2 y a las 3. Daniel Arellano. ¿Es para Daniel? Hay un Daniel en el chat, o sea, en los participantes, pero no sé si es Arellano. No, no soy yo. ¿No? Oh. Para
al agua, entonces se agradece la honestidad. Javiera Cárdenas Delgado. Javiera Cárdenas. Javiera Cárdenas. A la 1, a las 2 y a las 3. Diana Marín. Diana Marín a la 1. Diana Marín a las 2 y Diana Marín a las 3 al agua. Al agua. Claudia Ramírez Silva. Claudia Ramírez Silva. Al agua. Al agua. María José Lantaño Utreras. Al agua. María José, no está tampoco María José. Marta Javiera Sumelsu Fernández. Al agua. Al agua. Al agua. Al agua. Al agua. Liliana Andrea Mesa Riquelme. Al agua. Al agua. Al agua. Muchas gracias por la participación, chicos. Al Raquel agua. Soledad Alderete Barría. Al agua. No está. Al agua. Agua. Si no lo quieren, yo lo María quiero. Antonieta Sepúlveda Solís. Tampoco Al está. agua. Al agua. Al agua. Igual, Camila igual hay que Fernanda esperar a Correa ver. Acuña. Camila Fernanda Correa Acuña. Tantos que te has perdido la oportunidad. Al agüita. Agua. Elena Pardo. Al agua. Al agua. Jesús Mario Meneses Valdés. Tampoco está. Al agua. Al agua. Al agua. Mauricio Salinas Jiménez. Tampoco. Al agua. Al agua. Y cada vez se desconecta más gente. Maciel Villalobos. Al agua. Al agua. Villalobos tampoco está. Agua. Carola Al Carrasco. agua. Al agua. Al agua. Al agua. Al agua. Sofía Macarena Sandoval Bustos. A mí al agua. Al agua. Al agua. Marcela Fernanda Rubilar Ortiz. Al agua. Marcela. No. Marcela Rubilar. El agua. Ay, yo quiero ganar. Rama. Yo quiero ganar. Al Al agua. agua. Patricia Aracena. Al Al agua. agua. Al Al agua. agua. José Luis Lira Trujillo. Al agua. Al agua. Al agua. Estrella Quirós. Hola, acá estoy. Estrella. Pegó, parece. Acá estoy. Estrella. Estrella. Bravo. Felicitaciones. Hola Estrella. Bueno, te Agua. queremos agradecer que hayas participado Al agua. en la sesión del día de hoy. Y te felicitamos por haber sido la ganadora de la beca al curso introductorio a la terapia MDR. Por lo que te comento que el día de mañana te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y a todas los participantes de esta charla y por supuesto a los expositores por haber compartido con nosotros sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones. Que tengan muy buenas noches. Muchas Gracias, que esté bien. Buenas noches. Gracias. Que estén muy bien a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Felicitaciones. Chao. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, disculpa, tengo una duda. No tiene dudas hasta ahora. Ricardo, dime. Sí, el link que mandaste es para la asistencia. Es solamente exclusivo de Chile. Yo soy de México, pero no me permite. Ya,
Ricardo, mira, te sugiero que puedas enviar un correo a sac@adipa.cl comentando esta situación. Yo de todas maneras igual lo voy a mencionar, de que estaba disponible solamente el link para Chile, ¿ya? Así que, por favor, haz llegar un correo a la dirección de mail que te he mencionado recientemente.